Eguerdion. Lehendakariak Eusko Alderdi Sozialistaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean atzo izenpetu zuten hitzarmenaren berri eman dio gaur Jaurlaritzaren Kontseiluari. Zehazki, hitzarmen horretan hartu diren eta Jaurlaritzan eragina duten konpromisoen berri zehatza eman digu. Konpromiso horiek gero urriaren 29an onartuko dugun aurrekontu lege aurreproiektuan jasoak izan daitezen. El Lehendakari ha comunicado hoy, ha informado cumplidamente al Consejo de Gobierno sobre el contenido detallado del acuerdo suscrito ayer entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. En concreto, ha trasladado a los integrantes del Consejo de Gobierno los compromisos alcanzados entre ambas formaciones políticas que afectan explícitamente al Gobierno para que se tengan en cuenta y sean trasladados al anteproyecto de ley de presupuestos que será aprobado por el Ejecutivo el próximo 29 de octubre. Jaurlaritzak, lehendakariak hurrengo ostegunean politika orokorrari buruzko eztabaidan egingo duen hitzaldiaren laburpena bidali du Eusko Legebiltzarrera. Lehendakariak legegintzaldiko 3 erronken gainean egituratuko du bere hitzaldia: suspertze ekonomikoa eta enplegua, bakea eta bizikidetza eta Euskadirako estatus berriaren gaia. Urte politiko berrirako ekimen sorta bat proposatuko du honako alor hauetan: alde batetik, politika publikoak eta gizarte politiketan; bigarrenez, lehiakortasuna eta hazkunde iraunkorra bermatzeko proposamenetan; hirugarrenez, azpiegitura eta ekipamendu publikoak bultzatzean; eta azkenez, ekonomia suspertzen eta enplegurako aukera berriak sortzen laguntzeko berariazko helburu eta jardueretan. El Gobierno, como es conocido, ha remitido ya al Parlamento Vasco el resumen de la intervención que el Lehendakari llevará a cabo el próximo jueves en el debate de política general. El Lehendakari estructurará su primera intervención en torno a los 3 retos fundamentales que articulan la legislatura: la reactivación económica y el empleo, paz y convivencia y nuevo estatus político para Euskadi. Asimismo, en esa primera intervención y por supuesto después a lo largo del debate, propondrá una serie de iniciativas para este nuevo curso político en diferentes materias, en concreto en las siguientes: políticas públicas y sociales, propuestas para garantizar la competitividad y un crecimiento sostenible, el impulso a infraestructuras y equipamientos públicos y, finalmente, objetivos y actuaciones específicas para contribuir a la reactivación económica y la generación de nuevas oportunidades de empleo. Proposamen zehatzen artean, lehendakariak proposatuko du Finantzen Euskal Institutua indartzea, enpresa ertain eta txikientzako finantzia bideak eta abalak bideratzeko, eta horrela, 1.860 milioi euro bideratuko dira urrengo 3 urteetan. Zailtasunak dituzten enpresei laguntzeko neurriak ere proposatuko ditu. Esaterako, ontzigintza sektoriari emango zaizkion diru laguntzak, izan ere, gaur, Arantza Tapia sailburuak ontzigintza sektoreko lan taldea bilduko du, talde planteamendu bat egiteko, eta horrela sektorearen bideragarritasuna bermatzeko. Horrez gain, lehendakariak baita ere osteguneko bere hasierako diskursoan, farmaziako
koordinaketaren konpentsazio sistemak aurkeztuko du, sarrera gutxien dituzten pentsiodunei laguntzeko. Entre las propuestas concretas, el Lehendakari planteará reforzar el Instituto Vasco de Finanzas como instrumento fundamental a través del cual se canalizarán las vías y líneas de financiación y se establecerán los avales para las pymes por importe de 1.800 millones de euros en los próximos 3 años. También planteará medidas de apoyo concreto a empresas en dificultades, como por ejemplo las ubicadas en el ámbito del sector naval. De hecho, hoy mismo la consejera Arantxa Tapia reúne al grupo de trabajo constituido en el ámbito del sector naval para hacer un planteamiento conjunto que garantice, con la colaboración de todos, la viabilidad del sector. Además, el Lehendakari presentará también el sistema de compensación del copago farmacéutico de los pensionistas de menores ingresos. Bestalde, Lehendakariak azpimarratuko du bakea eta bizikidetza lortzeko aukera historikoa paregabea dugula eta aukera hori ezin dugula atzera bota ala bazterrean utzi eta eragile politiko eta sozialen erantzukizunei dei egingo die bakea eta bizikidetza behin betiko sendotzeko. Azkenik, Lehendakaria Euskadik bizi duen garai bereziaz arituko da. Izan ere, Euskadi transizio ekonomikoari, bizikidetzarako transizioari eta transizio politikoari aurre egiten ari zaie. Garai hau, elkarrizketan eta adostasun demokratikoan oinarritutako estatus politiko berria lortzeko aukera bat da. Por otro lado, el Lehendakari subrayará también el hecho de que la paz y la convivencia constituyen una oportunidad histórica en este momento que no podemos frustrar y apelará a la responsabilidad de todos los agentes políticos y sociales para contribuir a consolidarla definitivamente. Finalmente, el Lehendakari se referirá también al momento especial que vive Euskadi, afrontando un tiempo de transición económica y transición a la convivencia, así como de transición política. Este tiempo es una oportunidad, constituye una oportunidad para alcanzar un nuevo estatus sobre la base del diálogo y del consenso democrático. Y hecha esta declaración inicial, que alude a los contenidos de la intervención inicial con la que el Lehendakari dará comienzo el debate de política general del próximo jueves, todo ello ha sido objeto de análisis, de estudio y de consideración en el Consejo de Gobierno de hoy. Me someto ya a sus preguntas, si es que tienen alguna que formular. De detallar esa propuesta de nuevo estatus el Lehendakari. Bueno, el Lehendakari lógicamente hará los planteamientos que el Gobierno en este momento considera que hay que trasladar al Parlamento en relación con la posibilidad que la situación política abre para plantear en el foro representativo de la sociedad vasca un debate que está pendiente, un debate que se está produciendo ya en otros parajes, en otros ámbitos, un debate del que nadie se está sustrayendo, porque son muchas, prácticamente todas las formaciones políticas y son muchas también las instituciones que están haciendo reflexiones en torno al futuro de su autogobierno o al futuro del Estado autonómico español y, por tanto, una reflexión a la que no debería sustraerse el Parlamento vasco ahora que finalmente es un Parlamento plenamente representativo, que no excluye sectores, que no conoce limitaciones en la representación de la pluralidad vasca, en un momento en el que, insisto, el debate sobre el futuro del autogobierno de las comunidades que rigen sus destinos o las comunidades autogobernadas, pues está siendo objeto de tratamiento específico por muchas formaciones políticas y a muchos niveles institucionales, ¿no? Jaurlaritzak esan duzu beste leku batzuetan hasi dela eztabaida hori, ez dakit adibidez Kataluniaren bidea aipatu nahi ote duzun, eta hortik egin ote dezaken Lehendakariak bidea?
Ez, lehendakariak bide zehatzik ez du markatuko eta ez du beste inor erreferentzia bezala hartuko. Lehendakariak nabarmen arazi nahi duena da debate hori kalean, erakundeetan, alderdi politikoetan egon badagoela eta komuniko litzatekeela momentu honetan, momentu egokia delako horretarako, Eusko Legebiltzarrak ere berreskuratu dezala, iraganean izan zuen debate eta eztabaida hori. Legebiltzarra momentu honetan benetan ja ordezkagarria delako, garai batean ordezkagarritasun hori oztopatzen zuten ilegalizazioak edota indarkeria ja gaindituta daudelako, Legebiltzarra beraz orain bai ordezkatzailea da, arazo eta ondorio guztietarako, eta Legebiltzar horrek hartu beharko luke beste esparru batzuetan pilpilian dagoen debate bat. Concreto el lehendakari en esa exposición. No, que va a plantear la conveniencia y la oportunidad que se nos presenta en este momento y la conveniencia de retomar este debate en el foro que debe asumir un protagonismo especial en este ámbito, que es el foro parlamentario, en la medida, insisto, en la idea que antes trasladaba, en la medida en que es ya un parlamento plenamente representativo, sin las limitaciones que a su representatividad venía imponiendo en el pasado todavía reciente, la dinámica de ilegalizaciones por un lado y la violencia terrorista por otro, que planteaba dificultades a algunas formaciones políticas para poder estar presentes en las instituciones representativas. En la medida en que estas limitaciones a la representatividad del Parlamento se han superado ya y en la medida además en que vivimos un momento político en el que la reflexión, el debate sobre el futuro de las comunidades autogobernadas se está planteando a muchos niveles y en muchos ámbitos, el lehendakari invitará a la Cámara a que retome esta reflexión y que retome este debate, ¿no? Creo que fue en febrero, en su primera comparecencia en el Parlamento, ya planteó a la Cámara esa necesidad de afrontar una reforma estatutaria. No sé qué razones ve para que todavía hoy, que estamos ya en septiembre, no se haya puesto en marcha esa ponencia de autogobierno. Bueno, no soy yo quien marco los ritmos de la Cámara, ¿no? Pero es cierto que hubo un acuerdo formal del Pleno del propio Parlamento para constituir una ponencia específica en materia de duplicidades, creo que data del mes de enero y se constituyó en el mes de junio. Por tanto, sí, pues la experiencia pone de manifiesto que la dinámica que hasta la fecha, por lo menos y en esta legislatura, el Parlamento ha impreso a la constitución de este tipo de ponencias, pues no es un ritmo particularmente acelerado, lo cual no impide que a partir de ahora se pueda acelerar, ¿no? Pero insisto, si yo como representante del Gobierno en este momento no quiero ni entrar ni salir en la dinámica que el Gobierno o que el Parlamento imprime a sus iniciativas, ¿no? O al ritmo en el que trabaja o en el que considera pertinente crear los foros oportunos para abordar debates pendientes, ¿no? Con respecto al acuerdo firmado ayer, comenta que el Ejecutivo tiene intención de que esos principios sean incluidos en el anteproyecto de presupuestos que será aprobado el 29 de octubre. ¿Confía el Gobierno en que los presupuestos de este año tengan un camino más fácil de recorrido, que puedan llegar a ser aprobados tras el acuerdo sellado ayer? Bueno, el Gobierno efectivamente se ha comprometido ya en trasladar al documento que vaya a aprobar formalmente en relación con el presupuesto para el año 2014 a finales del mes de octubre, el grueso, la totalidad de los compromisos asumidos y suscritos en el acuerdo suscrito entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? El Gobierno está comprometido, digamos, en ese empeño y se esforzará, lógicamente, porque los compromisos asumidos en ese documento, los que atañen, digamos, al presupuesto público y sean susceptibles de traducción en partidas presupuestarias, se incorporen al documento presupuestario y que sean, en fin, remitidos a la Cámara con ese compromiso. Y a partir de ahí, lógicamente, en la medida en que los compromisos recogidos en el acuerdo se trasladen al anteproyecto de presupuestos que el Gobierno vaya a aprobar, pues el Gobierno lógicamente espera que cuenten con el aval y el respaldo de las dos formaciones políticas que suscribieron el documento, ¿no?
extensión de ese pacto a las dos formaciones políticas, el diputado general de Álava ha dicho que no ve voluntad real en los dos partidos firmantes para llegar a un acuerdo. Ha dicho que está dispuesto a negociar, pero pide cambios en las EPSVs o viviendas, y sí que ha dicho también que el tema de la armonización por parte del Parlamento plantea dudas sobre su legalidad. También la diputada de Guipúzcoa ha hecho alusión a esa cuestión, ha dicho que no espera una armonización brutal. Bueno, mire, las diferencias que existen, las diferencias de carácter técnico que existen entre lo que ha sido acordado entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, lo vigente en Guipúzcoa y lo propuesto por el diputado general de Álava, son diferencias técnicas que en ningún caso son insalvables. Si existe voluntad política, se pueden perfectamente superar esas diferencias técnicas y es posible el acuerdo. Hace falta, por tanto, una voluntad política que, en lo que al Gobierno se refiere, que no es protagonista activo en la suscripción y en la elaboración de esos documentos, existe, ¿no? Lo que el Gobierno espera que en este momento y en las próximas semanas, sobre todo en los días que restan hasta el Pleno de Fiscalidad, que tendrá lugar el 26 de septiembre, el Gobierno espera que se intensifiquen los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que es posible y para aproximar unas posiciones que son susceptibles de aproximación, porque, insisto, no existen razones técnicas que hagan imposible un acuerdo, un punto de convergencia entre lo acordado entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, lo vigente en Guipúzcoa y lo propuesto por el diputado general de Álava. Bueno, a ver, alde batetik, alderdi sozialistaren eta alderdi jeltzalearen artean sinatutakoa. Eta bestetik, Gipuzkoan indarrean dagoena eta Araban aldun nagusiak proposatu duena, hiru referentzia horien artean ez dago alde edo desberdintasun teknikorik akordioa ezinezko bihurtzeko mailakorik. Ez dago. Beraz, akordioa teknikoki egingarria da, posiblea da, eta horretarako borondate politikoa, jarrera aldekoa behar da. Gobernuak badauka borondatea eta badauka horretan aldeko jarrera, baina honetan protagonistak alderdi politikoak dira, eta gobernuaren itxaropena da alderdi politikoen artean egin beharreko alegina egitea hurrengo egunetan, alden neurrian pentsat Eusko Legebiltzarrean hil honen 26an izango den plenoan akordio hori gauzatu alizateko eta islatu alizateko pleno horretan hartuko diren erabakietan. Bueno, a ver, posiblea bada akordioa, teknikoki ez dago ezer akordio hori eragozten duenik, eta gobernuak itxoiten du, espero du benetan aktoreen gandik, alderdi politikoen gandik, jarrera konstruktibo bat egotea, akordio posible hori, eragozpenik ez daukan akordio posible hori egingarri egin alizateko. Denen gandik, beraz, aldeko jarrera bat espero du, eta jarrera konstruktibo bat. Posiblea den akordio bat egi bihurtu alizateko. De los partidos, por tanto. Bueno, el Gobierno, en fin, acabo de constatarlo, efectivamente no constata la existencia de diferencias técnicas insalvables entre lo acordado, entre lo vigente en Guipúzcoa y lo propuesto por el diputado general de Álava. No hay diferencias que sean insalvables, no hay diferencias insuperables, el acuerdo es posible y el Gobierno confía en que los actores principales en este escenario, los partidos políticos, sintonicen, digamos, con su voluntad, con su propósito, con su deseo de que el acuerdo sea posible y de que lo que técnicamente no es imposible pueda convertirse en una realidad que sería un logro productivo y positivo para todos los ciudadanos. Un acuerdo de fiscalidad entre las formaciones políticas que cuentan con la mayoría necesaria para hacer posible la traducción en norma jurídica positiva de esos contenidos de fiscalidad acordados entre los partidos políticos sería un dato positivo que aportaría estabilidad y aportaría certeza al panorama
tributario, ¿no? Todo claro, habla que hay diferencias técnicas que bueno, se pueden superar. No sé hasta qué punto el planteamiento del diputado general de Álava, Javier de Andrés, no choca con el pacto PNV-PSE, porque la memoria económica de esa reforma fiscal que plantea la Diputación alavesa recoge una bajada de la recaudación, y precisamente el pacto PNV-PSE lo que busca es justo lo contrario, ¿no? Bueno, lo que el Partido Popular ha hecho hasta ahora en las instituciones en las que ha gobernado y sobre todo en el Gobierno central, que es la más destacada, la principal de las instituciones que gobierna, no ha sido rebajar impuestos, ha sido incrementarlos. Ustedes recordarán que lo primero que hizo el presidente Rajoy en cuanto tomó posesión en la Moncloa fue acordar y aprobar vía Real Decreto Ley un incremento en fin, de las tablas del IRPF y de otras figuras impositivas no desdeñable, con la vista puesta en hacer posible un incremento de la recaudación que facilitara el equilibrio de las cuentas públicas y la posible financiación de los gastos que tenía que afrontar el Gobierno central. Esto es lo que hasta la fecha, hasta el momento presente, ha hecho el Partido Popular, ¿no? Es cierto que en los documentos a los que usted se refiere se hacen apreciaciones que matizan esta posición inicial, pero creemos nosotros que este es un planteamiento con el que sintoniza también el Partido Popular Vasco, el de la necesidad de asegurar la financiación de las políticas públicas y de adecuar el sistema tributario a esas necesidades de gasto público que tienen que responder a las circunstancias concretas de la crisis, ¿no? Este es el estímulo con el que Rajoy a finales del año 2011 promovió una reforma tributaria, y este es el estímulo con el que el acuerdo suscrito entre el Partido Socialista y el Partido Popular pretende afrontar los presupuestos de los próximos años, ¿no? Acopiar nuevos recursos recursos adicionales para poder financiar más holgadamente las políticas públicas. Es una sintonía que no creo que no comparta el Partido Popular. Desde luego el Partido Popular que representa a Rajoy sí lo hizo, sí lo comparte, ¿no? Y de hecho su actuación ahí está, ¿no? Sin embargo, siento insistir, pero Javier de Andrés ha contrapuesto abiertamente su planteamiento con el del PNV. Sí, bueno, vamos a ver, yo conozco sus declaraciones, pero insisto, el Gobierno considera que desde un punto de vista técnico no hay dificultades que impidan hacer compatibles sus planteamientos con lo que está vigente en Guipúzcoa y con lo que ha sido objeto de acuerdo entre ambas formaciones políticas en el documento suscrito ayer, ¿no? Técnicamente no existe esa dificultad. Si hay una voluntad política que se erige en obstáculo para que lo que técnicamente es posible no se convierta en realidad, pues ya lo veremos en los próximos días, ¿no? Pero en todo caso dejará a cada uno en su sitio y servirá para reflejar cuál es la actitud de unos y otros. Pero el Gobierno no considera que esa imposibilidad técnica exista. Y en la medida en que esa imposibilidad técnica no existe, todo depende de la voluntad de las partes, de la voluntad que exista para alcanzar un acuerdo, ¿no? Asumir algunos de los planteamientos del PP, como no tocar el tema de las deducciones por vivienda o las limitaciones que se han puesto a las deducciones en EPSVs. Bueno, no quisiera yo adelantar unas posiciones que en cualquier caso corresponde adoptar a los partidos políticos, que son los que propiamente han firmado el acuerdo, ¿no? Pero yo, en fin, lo que puedo decir como representante del Gobierno en este momento es que el entendimiento es posible, y que no hay obstáculos técnicos insalvables para hacer posible esa integración, ¿no?, de sus aportaciones en lo que ha sido fruto del acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Parece que no he escuchado ninguna respuesta. El Gobierno, si realmente hay el acuerdo firmado ayer, compromete al Gobierno a arbitrar esa armonización, llevando al Parlamento los reglamentos y normas que sean necesarias en el caso de que haya diferencias impositivas entre los tres territorios. Bueno, la armonización no es incompatible con la existencia de diferencias en la normativa tributaria de los diferentes territorios, ¿no? No es incompatible porque armonizar no es uniformizar. La armonización lo que intenta evitar no es la existencia de diferencias normativas, sino la existencia de diferencias normativas que sean insostenibles, que sean disfuncionales, ¿no?
por tanto una cosa y la otra son compatibles. Las diferencias seguirán o podrán seguir existiendo, aun a pesar de que el Parlamento despliegue una labor armonizadora todo lo intensiva que se quiera, ¿no? Porque, insisto, la armonización no es uniformización. La armonización es compatible con la existencia de diferencias normativas en cada uno de los territorios históricos. Algo más preguntaba después. Creo que a la luz de eso después preguntaba algo más, ¿no? A ver, sí, a ver, lo que quiero decir es, vamos a ver, la armonización es compatible, ¿no? El gobierno lo que espera, lógicamente el gobierno lo que espera es que sea posible un acuerdo entre las formaciones políticas que se traduzca en mayorías suficientes en las Juntas Generales, ¿no? En cualquier caso, en este momento existe todavía un órgano esencial, ¿no?, al que la ley atribuye un papel de primer orden en la articulación de los empeños de armonización, que es el órgano de coordinación tributaria, y lógicamente el Gobierno procurará en todo lo que tenga que ver con la armonización de la normativa fiscal de los territorios históricos actuar en sintonía y de acuerdo con las indicaciones y sugerencias que resulten del órgano de coordinación tributaria, ¿no?, que es el órgano que hasta la fecha, existiendo como en el pasado han existido diferencias entre unos territorios y otros en el ámbito tributario, ha desempeñado creo que una labor loable a la búsqueda de fórmulas de armonización que, sin perjuicio, insisto, de la posible y legítima existencia de diferencias normativas entre unos territorios históricos y otros, busca la manera de que esas diferencias no sean disfuncionales, no generen un resultado que sea económicamente inasumible y desestructurado, ¿no? Por favor, sobre la memoria de la Fiscalía Vasca, que incluye un informe del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava sobre la corrupción, en el cual, bueno, es un informe bastante duro, en el cual se habla o dice que la lucha contra la corrupción se ha convertido en una lucha titánica, en muchos casos destinada al fracaso, que se enfrentan a despachos de abogados con muy pocos medios, que la consecuencia es la impunidad de comportamientos muy graves. Me gustaría conocer la opinión del Gobierno sobre esas conclusiones, que es además consejero de Justicia. Bueno, tengo entendido que el informe al que usted se refiere es un informe que se ha hecho público esta misma mañana. Sí, como podrá comprender, no he tenido ocasión de estudiarlo en profundidad y de analizarlo en detalle. No sé exactamente cuál es el alcance y contenido de lo que plantea, pero por la lectura muy superficial que he podido hacer, pues, minutos previos antes de entrar en la sala, esta sala de ruedas de prensa, me ha parecido advertir que se recogían en el informe quejas y lamentos que no son novedosos, que se han reproducido, que se vienen repitiendo sucesivamente en informes de años anteriores y en las reuniones y contactos que hemos mantenido, que mantenemos formalmente en los foros establecidos para hacer efectiva la cooperación y la coordinación con la Fiscalía, ¿no? Lo que le puedo decir a este respecto es que el Gobierno vasco, en lo que me toca a mí, porque muchas de las quejas que se plantean ahí nada tienen que ver con el ámbito de responsabilidades del Gobierno vasco. Una reforma del Código Penal, por ejemplo, no está al alcance de nuestra mano, ni tampoco está al alcance de nuestra mano resolver pues problemas contractuales que hayan podido producirse en el pasado en relación con los sistemas informáticos. Eso es algo que ya ahora no se puede resolver, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que el Gobierno espera y está comprometido en seguir trabajando conjuntamente con la Fiscalía en los foros legalmente establecidos para hacer efectiva la colaboración, la actuación conjunta entre el Ejecutivo Autonómico y la Fiscalía en el País Vasco, porque sintoniza plenamente con el interés de la Fiscalía por perseguir la corrupción, y no solamente la corrupción, sino el delito allí donde se manifieste, ¿no? Tenemos ya formalmente establecidos unos foros formales en los que se hace efectiva esa colaboración, que se reúnen con cierta periodicidad, y el Gobierno seguirá siendo constructivo y seguirá trabajando en esos foros con la lealtad y con el compromiso de siempre, dentro obviamente de las limitaciones presupuestarias que nos imponen los tiempos, que se hacen efectivas lógicamente en la Fiscalía, pero se hacen efectivas también en otros muchos ámbitos de la acción de los poderes públicos, ¿no? Si hay 1.200 millones de euros menos para nutrir el gasto público del Gobierno, pues, en fin, son muchas las necesidades que no son atendidas como nos gustaría hacerlo, ¿no? Y eso obliga a hacer una distribución de recursos que
pues no siempre es de la satisfacción de todo el mundo, pero insisto, el Gobierno sigue en la mejor disposición. Desde luego, cuando yo entré, cuando tomé posesión de la titularidad del Departamento de Administración Pública y Justicia, asumí un compromiso con la Judicatura y con la Fiscalía en el sentido de seguir colaborando activamente con ellos, escuchando sus quejas y trabajando conjuntamente en la mejora de los medios materiales puestos al servicio de la, en este caso, persecución del delito, ¿no? Y en eso seguiremos, es lo que lo puedo decir, que la voluntad del Gobierno es seguir colaborando con la Fiscalía porque coincide con esa inquietud suya de la importancia que reviste la corrupción como fenómeno delictivo que preocupa a la sociedad y la conveniencia de, en fin, actuar con la mayor eficacia posible para atajar los fenómenos de corrupción en nuestra sociedad, ¿no? Informe que desde las propias administraciones se están poniendo algunas trabas a la hora de investigar y les pide la posibilidad de crear unidades especiales que trabajen con la Fiscalía directamente creadas en las administraciones forales o autonómicas. No sé qué le parece esa propuesta, si sería factible crear esas unidades especiales. Bueno, habría que ver exactamente cuál es el alcance y contenido de la propuesta, pero en cualquier caso la respuesta habría de dársela en cada caso la Administración a la que se dirige la invitación, ¿no? Así que yo no puedo hablar en nombre de la Diputación Foral ni de la Administración Municipal, en la medida en que ellas pues puedan estar requeridas en este momento por la Fiscalía para que coadyuve a la creación de esos foros a los que usted se refiere. Yo, en lo que se refiere al Ejecutivo Autonómico, sí puedo decirle que la colaboración, como hasta el momento presente, por lo menos en el periodo en el que yo estoy al frente del Departamento de Administración Pública y Justicia, seguirá siendo leal, efectiva, y el diálogo que seguiremos manteniendo con la Fiscalía, al igual que con la Judicatura, será abierto y constructivo en la búsqueda de la mejor fórmula de colaboración posible para que la labor de persecución del delito en general y de persecución de los delitos de corrupción en particular pueda ser lo más efectiva posible, ¿no? Con respecto al pacto, Confebask acaba de valorarlo de forma positiva, pero que le preocupa que la subida de impuestos no tenga fecha de caducidad. Sería una valoración. Bueno, es una reflexión y una aportación más al devenir de un acuerdo que se suscribió ayer, se hizo público ayer, que yo creo que tiene efectos positivos. Yo en eso coincido y quisiera subrayar además el hecho mismo de que en fin, pues la clase empresarial considere que es algo positivo, no solamente para ella, sino para el conjunto de la sociedad. Quisiera poner en valor esa afirmación, lo que tiene de positivo y de respaldo al acuerdo. A partir de ahí, pues lo que me dice usted a propósito de la caducidad, yo creo que es una reflexión más, una aportación más al debate político y social, que lógicamente se tendrá en cuenta, como otras muchas, a la hora de gestionar el acuerdo. Pero lógicamente el acuerdo en este momento no hace convocación de permanencia, ¿no? Y cualquier modificación al mismo, pues en principio tendrá que ser objeto de tratamiento conjunto en el mismo foro y de la misma manera en el que se produjo la suscripción del documento, ¿no? Por tanto, bueno, tiempo habrá para ir examinando qué sentido, qué alcance, qué influencia tiene, qué relevancia reviste esa reflexión y de considerar al respecto. Pero en cualquier caso esto es algo que harán los partidos políticos pues en los mecanismos y en los foros que están establecidos para evaluar periódicamente la marcha del acuerdo, ¿no? ¿La negociación de objetivo de déficit o sigue negociando? Sí, no hay ninguna novedad que transmitir, ¿no? Euskadi cerró julio con un déficit de 460 millones de euros, equivale al 0,7. Entiendo que se valora... Es un dato que no le puedo confirmar, o sea, ni confirmar ni desmentir, no sé exactamente, no hemos tratado ese tema en el Consejo de Gobierno y no dispongo de información directa, ¿no? Dentro de los anuncios que nos ha adelantado el Pleno de Política General, se hablaba de un sistema de compensación de copago. No sé si ese sistema de compensación solamente se va a dirigir a pensionistas, como me ha parecido entenderle, o si va a estar abierto a otros colectivos. Bueno, vamos a dejar el punto de tensión que corresponde al debate de política general, ¿no? No vamos a anticipar, en fin, todos los aspectos de las propuestas más relevantes o de algunas de las propuestas más relevantes que el Lehendakari va a hacer públicas en el debate, ¿no? Vamos a esperar 48 horas, que no es mucho, ¿no? Porque...
de compensación de copago para pensionistas de menores ingresos, cuando el Parlamento lo que aprobó con el voto del PNV fue para personas con menores ingresos de 18.000 euros. Por eso hacía la matización, porque yo voy a escribir sobre esta cuestión y quería Bien, no pues meterla. si no le importa, demora el artículo que vaya a publicar 48 horas y cuando cuando el Endacari hable sobre el particular, pues tendrá toda la información, ¿eh? Muy bien. Si no hay nada más. Eguardión.